Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos al día martes 28, de abril del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Es un gustazo estar aquí. Soy Emanuel de Auvernia Online Virtual Education. Es un placer estar reunidos nuevamente para un día estelar. Hoy dos mega pláticas. Unas dos grandes amigas cirujanas plásticas, la doctora Laura de Hilario y la doctora Berta Torres, en un momento más con nosotros. Y a las 6 de la tarde desde Colombia, John Gaviria para actualidades en antioxidantes. El día de hoy vamos a hablar de cirugía plástica para nuestro gremio de cirujanos plásticos que nos saludan desde España. Un saludo a la doctora Gutiérrez Ontalvía en España y a la doctora Navarro, que son las de las primeras a haberse conectado. Saludos y saludos a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. No olviden el chat para sus preguntas. Tendremos muchas más cosas esta semana y las que vienen. Todo el equipo de Auvernia y su red de distribuidores autorizados en México, orgullosamente les estamos preparando un cóctel de muchas pláticas, cursos y otras actividades para poder mantenernos ocupados. En lugar de preocuparnos, ocupémonos. Así que quédate en casa con Auvernia. Un pensamiento a todo el cuerpo de salud que está laborando en México y en el mundo. Doctores, doctoras y todos los trabajadores de la salud que están luchando contra esa pandemia. Siempre un recordatorio a los de la primera línea de los Covidarium. Así que sin más esperar, quiero dar la más cordial bienvenida y agradecimiento a dos grandes cirujanas plásticos que están con nosotros. La doctora Laura de Hilario, que empezará, y la doctora Berta Torres, que seguirá con una sesión de preguntas y respuestas al final. No dejen de poner sus preguntas y dudas, comentarios, saludos en el chat. Aquí estamos por arrancar. Quiero presentar las dos doctoras, pues si fuera necesario presentarlas. La doctora Laura de Hilario, médico general, médico obviamente cirujano plástico, estético reconstructivo, experta desde sus estudios y especialización también en el Hospital Gea González, subespecialización en temas de quemados, de reconstrucción y obviamente todos los temas estéticos, la grasa siendo el primer elemento y ya de las primeras cirugías ejercidas en Latinoamérica no deja de ser un tema muy candente. Y la doctora Berta Torres del Hospital General de México, miembro también de ISAPS como delegada para México y de muchas asociaciones médicas. Para no hacer su currículum más largo, ya la conocen todas, la pueden googlear, la conocen y la reconocen. Las queremos a las dos y gracias 100% orgullosamente mujeres para darnos un curso de fat grafting. Empezamos con la doctora Laura de Hilario. Es un gustazo, ya arrancamos. Doctora Laura, ¿cómo estás? Es todo tuyo el auditorio. Adelante, doctora Laura. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente, adelante, ya estás en vivo y te vemos y escuchamos al 100%. Bienvenida y gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, pues para mí es un verdadero gusto estar el día de hoy con ustedes aquí reunidos, en tiempos que nadie hubiera pensado en algún momento y sobre todo emocionada haciendo equipo con la doctora Berta Torres, una doctora de gran trayectoria de la que yo admiro mucho, y en compañía de Auvernia, que es una de las empresas con las que yo me he sentido muy a gusto en trabajar, ya que considero que tienen las herramientas y los instrumentos necesarios que requiere un cirujano plástico en su formación, desde que empezamos hasta los expertos como los que están conectados aquí con nosotros. Gracias de verdad a todos. Y pues bueno, para empezar, ¿ve bien? Sí, vemos la presentación, adelante. Hay que prender tu micrófono, doctora. Hay que prender tu micrófono, está apagado. Disculpe. Gracias. Perdón. Ya. ¿Listo? Ya, Esa es la tecnología, todos los días aprendemos algo. Bien, antes de empezar, quiero hacer como un recordatorio. ISAPS en el 3 de diciembre del 2019 lanzó ya su reporte de las estadísticas de procedimientos quirúrgicos que se hacen en más de 35 países por cirujanos plásticos.
Si bien es cierto que menos del 1% disminuyó el procedimiento quirúrgico, exactamente el 0.6%, la buena noticia es que casi el 10% de procedimientos que aumentaron fue precisamente de liposucción y abdominoplastía. Entonces, eso es una muy buena noticia, quiere decir que terminábamos el año con este aumento en el número de casos de procedimientos. Doctora, ¿apagaste tu micrófono nuevamente? Se apagó el micrófono. Gracias. ¿Listo? Ya listos. ¿Me escuchan otra vez? Te escuchamos perfectamente bien. Bien, entonces con esta situación nueva que estamos viviendo, yo quiero pensar que vamos a estar muy solicitados cuando todo esto termine, ¿no? Porque si bien es cierto que las personas están haciendo menos actividad física, también es muy frecuente que estén más en contacto con pantallas, con videoconferencias y estén un poquito más conscientes de situaciones que quisieran cambiar, ¿no? Entonces yo creo que es el mejor momento para estar juntos, para recordar ciertos conceptos, ciertas herramientas que nos pueden ser de utilidad para mejorar nuestra práctica clínica, quirúrgica, y si no, por lo menos estar enterados de todo lo que ya existe, ¿no? Si bien es cierto que hemos llamado a la grasa incluso como el enemigo a vencer, ya sea por el mismo paciente, incluso por nosotros, en realidad el tejido adiposo es un tejido bastante complejo. Es un termorregulador, es dinámico, tiene procesos fisiopatológicos bastante complejos desde la parte celular y también como protección, como resistencia. Recordemos que el tejido adiposo, yo no voy a profundizar en esto, pero dependiendo de la zona o región anatómica donde se encuentre, pues va a realizar una función distinta, ¿no? Entonces, nada más tener bien considerado esta situación y sobre todo interfiere muchísimo en la parte de la homeostasis del tejido graso, lo cual tiene mucho que ver con la caricatura que puse al principio, porque obviamente toda esta situación de lipogénesis, lipólisis, es algo que debemos de tener muy en mente, porque es algo que va a empezar a tener un nuevo significado para nosotros, sobre todo los que manejamos tejido graso. Ese tejido está compuesto por células y por una fracción vascular del estroma. Entre estas células, las que predominan son los adipocitos, hasta en un 90%, pero también vamos a encontrar pericitos. Esos pericitos rodean al vaso sanguíneo y son importantes porque esos son susceptibles a colagenasas, lo cual favorece que los métodos que actualmente existen para el estudio de la fracción vascular del estroma o células madre, gracias a estas colagenasas se pueda hacer más evidente, y tratamientos no quirúrgicos o no invasivos que tienen que ver con colagenasas hagan ese tipo de procedimientos más efectivos. Dentro de estas células también están las células madre del tejido adiposo o células mesenquimatosas derivadas de las células grasas. Eso es muy importante porque recordemos que antes el único sitio donador que era de utilidad en el ambiente médico era la médula ósea. Sin embargo, es un espacio reducido, la cantidad de células madre que se pueden obtener para medicina regenerativa o medicina bioingeniería tisular era limitada. Provocaba un gran dolor al paciente, lo dejaba pues sí, incapacitado por dolor por lo menos unos 2-3 días, y se tendría que hacer como repeticiones para obtener un número celular adecuado. Entonces, las células madre del tejido adiposo, que fueron llamadas así en el 2001, después en el 2004, se acuñó ya con este término porque se estudiaron todos los factores y todas las citocinas que interfieren para que esta célula tenga la importancia como tal de una célula madre mesenquimatosa. Recordemos que hay células madres embrionarias que también son súper importantes porque la célula madre embrionaria puede dar origen inicialmente cuando se da la unión del cigoto con el embrión y además una capa de trofoblasto y sitio trofoblasto, ¿no? La segunda o tercera línea celular empiezan las células madres totipotenciales y posteriormente las multipotenciales. Otra de las ventajas que tienen esas células madre comparada con las de la médula ósea es que estas, además de que tienen muchísimo más cantidad de células, estas también pueden diferenciarse a otra línea diferente del linaje embrionario. Es decir, una célula madre derivada del tejido adiposo puede, en el ambiente, en el nicho que se requiere, puede
tener origen en células neurológicas, por ejemplo. Bien lo publicaba el doctor Lázaro Cárdenas en un artículo del 2013, que ya no hay ninguna controversia en cuanto al uso de grasa. Eso ya todos lo sabemos. Sabemos que en años, siglos, incluso previos, se había utilizado este injerto como para relleno, para reconstrucción de tejido, ya sea por secuelas de tuberculosis, por secuelas de osteomielitis, por trauma facial, etcétera. Sin embargo, el denominador común en todos estos casos era una reabsorción, a veces hasta más del 50%. ¿No? Entonces, algunos autores empezaron a hacer la sobrecorrección de este tipo de patologías o de problemas para compensar esa reabsorción que estaba ya implícita o que veíamos muy frecuentemente en ese tipo de situaciones. Fue hasta los años 80 cuando ILUS empezó a pregonar más el tema de la liposucción, que se empezaron a voltear otro tipo de estrategias. Como bien lo comentaba el doctor Cárdenas, el reto es cómo se maneja la grasa para que ésta pueda tener una supervivencia mayor, ¿no? En los 90, Coleman, con su sistema de procedimiento de sistematización de grasa, empieza a introducir la centrifugación como un parámetro que podía favorecer esa supervivencia. Sin embargo, los resultados tampoco eran como tan favorables o no se lograba ver el efecto con el cual eso se podría incrementar. Entonces, como no hemos llegado a un 100% de supervivencia, hay artículos que siguen estudiando todos los factores que tienen que ver con el manejo de la grasa, desde la infiltración, el manejo de la misma y la lipoinfiltración. Entonces, entre los principales términos estaban, entre los principales factores estaba el uso de lidocaína. Entonces, recordemos que cuando el paciente requiere anestesia local, utilizamos normalmente gilocaína. Sin embargo, se hicieron estudios donde se medía el nivel de citotoxicidad de esta lidocaína. A mayor tiempo de duración de esta sustancia con la grasa, aumentaba la citotoxicidad, era directamente proporcional y se medía por la liberación de LDH, que es el factor o lo que nos delimita la citotoxicidad de las células. Entonces, pensando en una lipotransferencia grasa, lo recomendable es que no se utilice gilocaína. El otro factor a considerar era el tamaño de la cánula. Si bien es cierto que hay grandes profesores como el doctor Daniel Del Vecchio, Constantin Mendieta, el doctor Durán, que utilizan cánulas grandes, cuyo objetivo principal es el contorno corporal, donde se absorbe gran cantidad de grasa, hay que valorar aquí la cuestión que entre mayor diámetro tenga el orificio de la cánula o entre más agresiva esta sea, es más complicado manejar la grasa, ya sea por decantación o por filtración o por centrifugación, porque los lóbulos son mayores. Entonces se ha recomendado también un uso en promedio de 3 milímetros para lograr una mejor supervivencia de la grasa. ¿Cómo se iba metiendo esto? Pues igual seguían avanzando como los factores que podían favorecer esta supervivencia a mayor plazo. El otro factor era la presión negativa. Esta presión negativa se iba haciendo de forma gradual y cómo se medía el efecto con la cantidad de aceite que tuviera esta muestra tomada. Entonces se medían las 48 horas y se notaba que cuanto más presión negativa esta tenía mayor cantidad de aceite y por lo tanto no era una buena calidad de grasa para la lipoinfiltración. Posteriormente, hay muchos autores que siguen utilizando la decantación, sobre todo cuando se apoyan de tecnología como BodyJet, como microaire, PAL, como lo hacen muchos profesores, muchos maestros, pero la tendencia sigue yéndose cuando se trata de transferencia grasa, hacia el lavado y la centrifugación. Esto se han hecho también estudios, como les comentaba, Coleman fue el primero en implementar el tema de la centrifugación. Sin embargo, él lo hacía a 3.000 revoluciones por minuto y 3 minutos. Entonces, esto favorecía a que se perdieran más cantidades de adipocitos viables, ¿no? Entonces, se empezaron a hacer análisis de a 1.000 revoluciones, a 2.000 revoluciones, a 3.000 revoluciones y así sucesivamente. No había mucho rango de diferencia entre las 2.000 y las 3.000 revoluciones por minuto. No había una diferencia estadística importante, pero arriba de 3.000
ya empezaba a haber mayor cantidad de aceite en la muestra tomada, que esto era igual a una mayor pérdida de tejido adiposo. Los que utilizan decantación, sobre todo cuando se extraen grandes volúmenes, que tenemos decantadores, es decir, para sistema cerrado de grasa, se aspiran, la grasa se va conectando por medio de un sistema cerrado en esos decantadores. Posteriormente el líquido se extrae y solamente se vuelve a utilizar esa misma grasa. Sin embargo, también ya se ha visto que va en ese líquido, pues también sobrenadantes residuos del líquido que utilizamos para infiltrar, entre células sanguíneas y detritus de los mismos adipocitos. Hay un estudio que con gusto les puedo compartir toda la bibliografía que tuve la oportunidad de checar, que a mí ese estudio me encanta porque en el mismo paciente se hizo una liposucción con xilocaína y en el otro lado sin xilocaína. Y posteriormente se sometió a todos los procesos de manejo de grasa que actualmente se utilizan: decantación, lavado, centrifugación, y se iban haciendo varias pruebas. La última consistía entre cada una de esta prueba obtenida, se inyectaba, o más bien se injertaba en el dorso de los ratones, y en el lapso de un mes se tomaban muestras histológicas a diferentes cortes, diferentes profundidades, para ver el espesor de esos injertos y así valorar de una forma más objetiva cuál era el resultado con esas técnicas. Esas técnicas utilizadas eran micro y macrofil de Adisculpt, en la marca registrada, que esos básicamente se basan en lavado por lo menos 2 veces y centrifugación a 2000 revoluciones por minuto, solo 1 minuto. Y los otros 2 protocolos eran BodyJet y PAL con la ayuda de PureGraft. Recuerden que PureGraft es una bolsa que tiene una malla interior que se encarga de purificar la grasa, de modo que también sale un tejido más viable para la infiltración grasa. Y lo que se hacía, o cómo se medían los resultados, se extraía la fracción vascular del estroma, se contaban las células, mismo muestra obtenida se cultivaba y después de 48 horas se valoraba qué cantidad de tejido permanecía aún en ese cultivo. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, la formación de aceite, que va directamente ligada al daño celular. Y posteriormente se medían, se cuantificaban, y si pueden ver las dos en la gráfica, las 2 barras del centro son con lavado y centrifugación, que se obtiene mayor cantidad de tejido detectable después de las 48 horas, al igual que PureGraft. De hecho, PureGraft y Macrofil están más o menos en ese nivel. Posteriormente se valoraba la cantidad de tejido que permanecía, y aquí es donde macro y microfil tenían una diferencia significativa comparado con los otros 2 métodos. Y no hubo diferencia significativa con la formación de aceite con ninguno de los protocolos previamente mencionados. Posteriormente se hacía la toma de la biopsia al injerto en el ratón y se veía en el microscopio y se hacía el peso específico. Y nuevamente vemos que con los métodos que llevan centrifugación y lavado se observa una mayor espesor y mayor viabilidad del injerto graso obtenido. Bien, todos estos factores fueron considerados y salió al mercado Adisculpt. Adisculpt es un sistema de grasa desechable que utiliza lavado y centrifugación, que en México solo lo distribuye Obernia, y se puede clasificar en micro y macrofil de acuerdo al volumen que se vaya a infiltrar. Micro es prácticamente volúmenes máximo de 40 mililitros, es prácticamente para... pues el término rejuvenecimiento como tal no, pero es para mejorar el aspecto de la piel en cara y manos. Y entre ellos está el macrofilm medium, que la única diferencia es que trae 2 jeringas menos para aspirar grasa. Y este es para volúmenes hasta de 300 mililitros, que es como para reconstrucción de mama. Que también hay artículos que han utilizado este kit después de realizar un DIEP o después de un dorsal ancho. Y el macrofilm, que es para lipoinjertos de casi, o más bien de 1 litro, ¿no? Entonces, se basa en lavado y centrifugación de la grasa. Del lado derecho es como se obtiene la grasa. Se dan cuenta, no hay células hemáticas que se perciban.
ya es muy fácil de infiltrarla, sigue los mismos principios de los demás, de hacer técnicas como en espagueti, diferentes pases, diferentes niveles en la zona a tratar para lograr un resultado óptimo. Esos son algunos casos de los artículos que he reportado, que con gusto se los puedo proporcionar. Recordar que aquí es un poquito variable en cuanto la cantidad máxima que se pueda infiltrar para una reconstrucción de mama, que eso es algo que algunas pacientes o algunos médicos dicen, si se tiene que hacer en 2 sesiones, pues es un poco más complicado, es doble riesgo y tiempo quirúrgico. Sin embargo, para las pacientes o para quienes no requieren o no desean un implante, esa sigue siendo una excelente opción. Después de dorsal ancho, se han hecho las mediciones hasta 1 año y vemos los resultados bastante buenos. Y este sistema de ADISCULP lleva prácticamente seguimiento de los pacientes hasta 1 año. Y no se ha visto una reabsorción considerable de grasa como se habían visto anteriormente con otro tipo de tratamientos. Entonces, el resultado es bastante bueno. A mí me gusta ADISCULP porque el mismo kit ya trae la cánula de infiltración, la cánula de aspiración y la cánula de infiltración grasa, considerando los factores que previamente mencioné. Entonces, se me hace algo sumamente práctico. Sin embargo, es considerable que hay que gastar en ese kit en específico. Para esos casos, estos mismos factores, estos mismos pasos a considerarlos, podemos ir armando con otro tipo de materiales. Por ejemplo, Tulip. Tulip, que también se distribuye en México por Auvernia. La parte linda de esto es que tiene 2 patentes que la diferencian por completo de cualquier cánula que existe en el mercado. La primera es que tiene una tecnología cell-friendly. Eso se refiere a que tiene un baño de nitruro de circonio que le da un color especial y la pulen por dentro y por fuera. ¿Cuál es la ventaja de que lo hagan por fuera? Pues provocan menos fricción en el tejido, y la ventaja de que lo hagan por dentro es que esos espículas o esa porosidad que se puede formar dentro de la cánula, que puede hacer con el paso del tiempo y con los agentes corrosivos con los que se lavan o se desinfectan, se haga más poroso y entonces pueda ir dañando las células o incluso provocar una infección. Entonces, esa es la parte interesante de Tulip con su tecnología cell-friendly. Y la otra es el Super Overlock. Esto se refiere a 2 puntos importantes. Básicamente es que tiene un casco que le da mayor seguridad a la cánula, la hace más firme y por lo tanto la hace más segura. Y dentro de ese casquito hay una especie de poste que al embonarse perfectamente con el Overlock lo hace, evita fugas, evita como ese bamboleo que a veces pasa con algunas cánulas, sobre todo delgaditas, y entonces le da una mayor seguridad y una mayor firmeza al cirujano, y por lo tanto es un mejor resultado también en la lipoinfiltración, en la lipoaspiración y también en la infiltración de la célula, de las soluciones vasoconstrictoras. Entonces es una muy buena marca que tiene todos los aditamentos que se requieren, y además es una marca que me parece muy buena estrategia, que se apoye de los cirujanos plásticos que más realizan esos procedimientos a nivel mundial para ir haciendo las modificaciones. Recordemos que Tulip tiene incluso sets o nombres de cánulas de los cirujanos plásticos que las diseñaron de acuerdo a sus necesidades. Esas cánulas son self-friendly, también tienen la versión de acero inoxidable normal, y pues están las 2 versiones, ¿no? Y existen también algunas como en versión desechable, como lo hace ADISCULP, de modo que nosotros podemos ir armando nuestras propias herramientas de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al tipo de paciente, al tipo de procedimiento y a lo que queramos lograr, ¿no? Recordar que solamente las cánulas, prácticamente la principal diferencia es en el diámetro externo de la misma, en si tienen el número de puertos u orificios y si esos están biselados de un lado o del otro, o si incluso algunos tienen espículas de forma simétrica o así. Entre más aditamentos, entre más características tenga, lo hace una cánula más agresiva para la aspiración grasa, lo cual resulta perfecto si solamente requerimos hacer una liposucción, tal vez sin considerar la lipoinfiltración.
Existen cánulas de especialidad cuando son pacientes que ya requieren una segunda o tercera liposucción, que incluso tienen, las puntas no son romas, son más bien como anguladas, para poder romper esos septos fibrosos y podamos entrar perfectamente con la cánula. Bien, esos son los Johnny Logs, que es como el equivalente a las jeringas incrementales o las jeringas graduadas que tiene Addispool. Addispool, para poder ingresar la jeringa a la centrífuga, se puede liberar el pistón. Es un sistema que es característico 100% de Addispool. Y ese pistón va favoreciendo que el cirujano pueda ir aspirando de 10 en 10 y por lo tanto cuidamos la parte de menor presión negativa y evitar ese daño celular que se pueda provocar por esa succión. Entonces, esos Johnny Logs hacen como el efecto similar a ese vacío para que podamos ir aspirando de forma gradual sin provocar daño tisular. Esos son otros seguros que hay para jeringas de 10, de 20 y de 60. Aquí la única desventaja es que el seguro es hasta el tope, ¿no? Hay unos que sí tienen como unas seguros como 2 o 3 en el trayecto de la misma, lo cual también puede ir haciendo gradual la lipoaspiración, pero esos son a la medida de la jeringa. Y al ser una empresa que se dedica 100% al tema del manejo de la grasa, pues es la que tiene incluso más accesorios, es decir, piensa de principio a fin en todo lo que se requiere, sabiendo que es un material caro, sabiendo que es un material prácticamente pues, de alta durabilidad, pues entonces tenemos los cepillitos que favorecen la limpieza, y como les dije, dentro también está pulido, por lo cual favorece una limpieza extraordinaria, a diferencia de otro tipo de materiales. Tiene la cánula, la caja especial para que se puedan guardar todos los instrumentos y se puede esterilizar por completo. Estos decantadores, para los que siguen usando decantación, hay de todos los volúmenes, también hay marca Tulip. Hay, por ejemplo, el equivalente de Microjet, que son los lipocanister. Igual, el objetivo es prácticamente el mismo, crear un sistema cerrado de grasa, para después utilizarlo en la lipoinyección o en la lipoinfiltración. Estos también son unos decantadores para jeringa que hay para si es Tommy o si es Lower Look, y también tienen como una doble función porque se puede aspirar, de ahí se decanta y se pasa la jeringa con la cual ya se va a inyectar la grasa. Esos son otros. Aquí el moradito es un transfer, un emulsificador, que ahorita lo vamos a ver. Para continuar con el manejo de grasa, algo que no puede dejar desapercibido, podemos dejar pasar, es el NanoFat. NanoFat quiere decir que vamos a inyectar grasa emulsificada. De aquí hubo un tema porque fue el doctor Tonard quien lo empezó a pregonar a partir del año 2013, y él utilizaba, además de esos pases para emulsificar la grasa, utilizaba un filtro, que era como el que terminaba de retirar todas las células muertas y residuos de vasos sanguíneos, adipocitos, etcétera, para inyectarlo de forma intradérmica. Es decir, aquí en NanoFat no se inyecta un solo adipocito, aquí lo que se inyecta es prácticamente células madre, y se cree que por el efecto paracrino de las mismas mejora el tejido, ¿no? Entonces es útil para pieles fotodañadas, ya sea de cara, de escote, de manos, de cuello. Esos son los emulsificadores de la jeringa donde ya se extrajo la grasa. Tiene que pasar mínimo 30 veces por ese filtro para terminar de emulsificarla, y se pueden pasar de los filtros de 2.4 a los de 1.2, es decir, del mayor al de menor tamaño, para lograr una uniformidad en el líquido que se va a infiltrar. Este es el nanotransfer. El lado derecho, este redondo que se ve como dorado, es un filtro. En el 2016, el doctor Jorge Planas en su clínica hizo una revisión de casos que hicieron ellos, ofrecer, si no mal recuerdo, 56 pacientes utilizando NanoFat, y hacen la revisión de sus casos. Ellos prefieren no usar este filtro, prefieren solamente emulsionar la grasa por medio de los transfer que se ven aquí en la imagen del lado derecho, hasta lograr algo homogéneo. Está la versión de Tulip, que lo tienen en desechables también.
lo cual digo, Tulip piensa en todo, tanto para un solo uso o para materiales que sean de mayor durabilidad. Entonces están los emulsificadores de diferente tamaño y el filtro también. Este es un video que es cómo se hace la emulsión de la grasa. Mínimo tiene que pasar 30 veces. El objetivo es eliminar por completo todos los depósitos, células diferentes como las apoptosas, etc. Y después pasarlas a través de ese filtro, de modo que las partículas de mayor tamaño se queden quitadas ahí. Solamente en el sobrenadante quede lo que vamos a infiltrar. Entonces eso es algo líquido. Se ha visto que ayuda a mejorar la pigmentación, más bien evita o elimina, va disminuyendo progresivamente la pigmentación de tejido dañado y sobre todo en ojera, porque a nivel molecular interfiere con la tirosinasa para la producción de melanina. Entonces, los pacientes más candidatos a este tipo de tratamiento son pacientes con ojeras pigmentadas, aunque sean pacientes jóvenes, o pacientes que tienen un fotodaño importante, que se pueden mejorar con este procedimiento, que es 100% quirúrgico, para mejorar el aspecto de los pacientes. Estos son personal de la Clínica Planas que tuve el gusto de conocer y se pueden dar cuenta cómo mejora el párpado inferior. También se puede utilizar en párpado superior. La técnica es intradérmica y subdérmica con aguja, perdón, con cánula 27 o 25G. Hay un poquito de equimosis entre más delgada sea y se deja el tratamiento a libre evolución y no es un efecto rápido, se empiezan a ver los cambios mínimo en 3 meses. Ese es otro tipo de cánula que también se utiliza, es el Tulip, y se utiliza para máquinas. Y también Tulip tiene los adaptadores, por eso digo que es como la empresa que piensa en todo lo que nosotros requiramos. ¿Y por qué lo pongo? Porque me ha tocado que en algunos chats de compañeros luego preguntamos, ¿alguien conoce eso? ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir eso? ¿Alguien sabe cómo puedo adaptar de esta jeringa, de esta cánula o de esta manguera a la jeringa, etcétera? Entonces, saber que hay alguien pues, que sí conoce de estos temas, Auvernia y su red de distribuidores que nos pueden asesorar, ¿no? Entonces, prácticamente Tulip tiene para todo tipo de procedimientos que se deben de realizar con grasa. Esos son los stents o gradillas que hay para 12 milímetros y los de 60, que también son muy funcionales para el quirófano. En ADISchool vienen unas gradillas que son obviamente desechables, son plásticas y se puede parar perfectamente la jeringa. Esa es una imagen de PureGraft, lo menciono, no es como ahorita el tema, pero nada más para que lo conozcan de cómo es esa bolsa, donde se recolecta la grasa, se filtra por esos microporos que están dentro y nada más se obtiene el tejido que se va a infiltrar. Bien, como conclusiones, sabemos que estamos en una etapa de cambios. Nuestros maestros nos han dicho, mientras no lleguemos a ese 100%, todavía hay una brecha que nos permite seguir avanzando, seguir estudiando, seguir comparando y seguir viendo cuál es la mejor forma o la mejor opción de llegar a ese objetivo. Esa es como la controversia, llegar a cuál es el mejor manejo para lograr ese 100%. Entre más herramientas tengamos a nuestro alcance, podemos ir avanzando sobre ese tema. Y la medicina regenerativa, sobre todo en el campo de las células madre de tejido adiposo, pues cada vez, o sea, me sorprendió la cantidad de líneas de investigación que hay, tanto en endocrinología, cardiología, ortopedia, porque pues sabemos, si nos metemos mucho al tema de la célula madre, podemos saber que se puede hacer en laboratorio o incluso las células que se requieran para formar un tejido correspondiente, ¿no? Entonces, esto abre el panorama de una forma impresionante. Y considerar que México es uno de los primeros, ocupa uno de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso, entonces no está tan peleado ese tema de la grasa con los problemas de salud pública que tenemos. COVID no vino a desplazar a todo lo demás.
COVID vino a ser parte de los problemas de salud que ya tenemos, ¿no? Y como lo escuché alguna vez el doctor Durán, decía que usar así al cirujano le des la mejor tecnología, si no tiene todavía esa experiencia no la vamos a saber usar. Sin embargo, a veces nos dejamos llevar mucho por el marketing, más que en lo que está, lo que ya tiene como una base científica. Entonces, siempre considerar eso, acercarnos entre nosotros. Por fortuna, muchos de ustedes son grandes profesores, los admiro mucho y podemos hacer un gran equipo para pues, seguir avanzando. Como les comentaba, en ISAP pues, estamos en el tercer lugar de procedimientos quirúrgicos. Entonces, eso es un buen parámetro. Considerar los puntos que ya están estipulados para lograr una mayor supervivencia al injerto. Obviamente hay quien utiliza BodyJet, utiliza microaire, utiliza la tecnología o el equipo que tenga, y no está mal, solo es como les muestro lo que ya está, lo que están avanzando, más bien en el aspecto de biología tisular, los que se dedican a hacer este tipo de tratamientos o más bien de sesiones in vitro, ¿no? Y eso es un proceso dinámico. Mientras no lleguemos a ese 100%, esto va cambiando. Cada vez se identifican más, en el caso, por ejemplo, de las células madre, factores que están dentro de las citocinas incluidas ahí. Se ha visto que también no tienen receptores del complejo mayor de histocompatibilidad y tampoco producen una respuesta linfocitaria, por lo cual se ha pensado que podría utilizarse como un tejido halogénico. De hecho, ya se vende así, pero para hacer ciertas pruebas de laboratorio, pero probablemente se llegue a utilizar en el ser humano. Digo, son muchos factores, no todo está descrito al 100%, y seguimos en esa misma línea de conocer, de investigar, de aprender y de seguir haciendo equipo. Muy bien, muchísimas este es un video, gracias. Este es el último video, no sé si nos da tiempo de verlo. Sí, podemos rápidamente adelantar ese video macrofil antes de pasar a la doctora Berta y ver las preguntas y respuestas, que son varias que nos han llegado, doctora. Muchas gracias. Bien, es prácticamente el sistema de AdiSchool. Los pasos a seguir, esto obviamente ustedes podemos pasar los artículos. Si lo quieres adelantar para mostrar que son los pasos del proceso, ¿correcto? Aquí lo que ya sabemos, la infiltración, la cánula adecuada. Es un kit que viene estéril, son 3, recordemos, el micro, el medio y el de mayor volumen. Esa es la centrífuga, que por eso no les puse fotos, porque la quería mostrar aquí en el video. La incisión e infiltración, el tiempo de latencia sigue siendo el mismo, lo que ya sabemos para técnicas de liposucción. Solamente recordar que si vamos a infiltrar grasa, no utilizar de preferencia gilocaína. El levantamiento de grasa, generalmente cánulas de 3 milímetros, ir graduando de 10 en 10 para la liposucción. Como decía, de 10 en 10. Se escucha cortada tu voz con el video. Removible, sí. Cuando se va la centrífuga. ¿Cómo? Se escucha cortada tu voz cuando está el video por cuestión de ancho de banda. No te preocupes si quieres pasar el video, porque si no, no se va a escuchar la voz. Es todo el proceso que describiste que podemos mandar a los asistentes de infiltración, de lavado y de reinyección, ¿correcto? Correcto. Incluso hasta por WhatsApp no lo podemos pasar, pero eso es prácticamente lo que quería que vieran con AdiSchool. Ese es mi primer caso con el que yo utilicé AdiSchool. Una paciente delgada, no requería gran volumen, ella evidentemente era candidata a abdominoplastía, y a mí lo que me preocupaba era la cadera derecha. Ella tiene un problema de rodilla que hace que camine más hacia un lado. Ella utiliza a diario 3 parches de buprenorfina, entre otros tipos de situaciones, que en mi intención, porque no se me complicara de nada, decidí utilizar el AdiSchool, el medium, para lograr una mejor contorno de ambas caderas, independientemente de la abdominoplastía. Esta paciente todavía no tiene un año de injertada. Esta foto del seguimiento es a las 8 semanas.
se ve ahí esa tirita, las pongo normalmente yo en la incisión, una tirita de silicón para el manejo de la cicatriz. Eso es todo, supongo que las preguntas al final, ¿no? Correcto, para dejar lugar a que se junten o se contrapongan. Te agradezco muchísimo, Laura de Hilario Áviles, por tu estupendo recorrido en las técnicas de algunas de las herramientas que disponen los cirujanos plásticos y de las teorías sobre los adipocitos y justamente los factores de transferencia. Es un tema muy interesante. Y sin más esperar, quiero dar la palabra a la doctora Berta, y mientras Berta se conecta, quiero decir que estamos en vivo desde Online Virtual Education, saludando al doctor Roblero, a la doctora Espinosa, está el Hospital General, escuchándote también la doctora Ziegler desde Tijuana, el doctor Shakov, la doctora Oz, está conectada desde Cancún, doctor Garajeda, la doctora Velasco de Guadalajara, Hernán Reyes, fiel, gracias Hernán, con muchas preguntas desde Monterrey, el doctor Quintanilla del HU también, así como el doctor Barragán en el Bajío, y el doctor Grajeda en el Hospital La Raza. Ever Valdés, saludos también a ti, es un gusto, aquí no los menciono a todos, pero es parte de la gente que nos escucha. Berta, toda la presentación es tuya y te agradezco estar con nosotros en esa segunda parte. Adelante. Hola, Emanuel, hola a todos. Para mí es un gusto formar parte de esta extraordinaria cadena de webinars que han venido haciendo y bueno, creo que tienes una audiencia no solamente nacional, sino también internacional impresionante. Y bueno, ya se hablaron algunas cuestiones acerca de la grasa. Yo me voy a enfocar en un punto muy específico que es el lipofilling para embellecimiento facial, porque si hablábamos de cada una de las opciones, como ya lo comentó Laura, pues no terminaríamos. Entonces, finalmente lo que todos queremos es mejorar nuestros resultados, evitar el enemigo número uno que tenemos con la técnica de fat grafting, que es la reabsorción, y pues comentar algunos puntos de actualidad en esta técnica que es maravillosa. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés, aunque muchos piensen que sí, me relacionan muchísimo con Emanuel. Créanme que todo lo que yo les diga no tiene ningún fin comercial, les comparto las cosas que honestamente considero que funcionan, que hacen mejor nuestra práctica y definitivamente si soy fan de la compañía Auvernia es porque en lo personal a mí me ha dado muchas herramientas en mi práctica que me ha permitido lograr mejores resultados más allá de una buena amistad que obviamente tengo con Emanuel. Te agradezco mucho y vuelvo a precisar, Berta, que tanto tú como la doctora de Hilario como la totalidad de los speakers y ponentes del programa Online Virtual Education están pro bono, sin ninguna retribución económica de ningún tipo, participando en ese esfuerzo general de nosotros poner la tecnología, la mercadotecnia y ustedes su ciencia, su tiempo y su colaboración para compartir experiencias. Obviamente no nos limitamos a hablar de nuestras marcas para nada, hablamos de técnicas, hablamos de todo lo que existe hoy para que cada quien haga su elección en base a sus intereses y sobre todo los beneficios de sus pacientes. Así que gracias por ese disclosure. Aprovecho el disclosure de Auvernia para que no haya ningún malentendido de ningún tipo, ni contigo ni con nadie de nuestros amigos y speakers de todos los temas que estamos dando. Gracias antes que nada. Claro que sí, Emanuel. Bueno, para quien no me conoce, yo soy cirujana plástica de formación y pues el área dentro de mi especialidad que más me apasiona, desde luego, es la cirugía facial. Creo que hoy en día la cirugía facial nos permite tener alcances de resultados inimaginables y obviamente son la combinación de muchas técnicas en donde tenemos claro que no podemos rejuvenecer a nadie. Sin embargo, los recursos, como ya vimos, hoy son suficientes para mejorar y embellecer específicamente el rostro de alguien. Eso fue lo que nos comentaba un cirujano que queremos mucho, que es el doctor Thomas Diggs, y que debemos de hablar más que de rejuvenecimiento, de facial enhancement. Y bueno, siempre hay que considerar lo que nuestros pacientes quieren. Nuestros pacientes muchas veces no quieren una cirugía facial, solamente quieren que nosotros les arreglemos un pequeño detalle en su cara, que mejoremos un detalle. No quieren ser otro tipo de personas, simplemente quieren verse mejor y quieren tener un resultado natural, pero notorio y sobre todo que sea de larga duración. Se me ocurrió ponerle un nombre a esto y finalmente lo que todos queremos es vernos menos feos, ¿no? Vernos mucho más agradables y por eso el término
un poquito gracioso de ubiectomía. No hay una sola técnica que sirva definitivamente para todos los pacientes. Definitivamente creo que lo que nos diferencia como cirujanos plásticos certificados, como profesionistas bien entrenados, es que nosotros basamos nuestras decisiones no en conocimientos empíricos, sino en hacer diagnósticos con fundamento anatómico, individuales, que nos van a permitir elegir la combinación de tratamientos que nos van a permitir tener mejores resultados. Si comento un poquito mi historia con Auvernia, puedo decirles que hoy en día, si he mejorado mis resultados, es porque no solamente inyecto grasa, sino también aplico a las mismas pacientes un poquito de rellenos y cuando es necesario utilizamos el nanografo cuando no tenemos al alcance el poder hacer un nanograf. También tenemos revitalizantes y bueno, yo he encontrado todo en una misma compañía que es Auvernia y eso me encanta porque pues tampoco tenemos que estar buscando. Ahora, si nos enfocamos al embellecimiento facial, creo que todos sabemos que tenemos que atacar tres cosas fundamentales. La primera es el volumen y para eso tenemos grasa y rellenos. La segunda es la caída de tejidos, que es donde entramos los cirujanos plásticos, porque definitivamente no podemos corregir un sagging facial, una caída con rellenos, si no vemos esas caras sobreinfladas, sobretratadas. Y definitivamente la calidad de la piel, que para eso, bueno, hay muchos tratamientos auxiliares, láseres, peelings, la aplicación actualmente del plasma rico en plaquetas, de los cuales muchos de nuestros colegas dermatólogos, a quienes les mando un saludo muy fuerte también, pues son expertos y complementan parte de este tipo de tratamientos. Enfocándonos en la parte que nos compete ahora, que es el volumen, hemos también recibido por parte de la industria a veces recomendaciones que si analizamos un poco no tienen mucho sentido. Para mí no tiene mucho sentido aplicarle a una paciente 20, 25 jeringas de ácido hialurónico, aunque el producto sea bueno. Si nosotros tenemos el recurso de la grasa, debemos utilizar los rellenos de ácido hialurónico en la menor cantidad posible. Desafortunadamente me ha tocado ver consecuencias secundarias de efectos adversos no agradables y es un dolor de cabeza para las pacientes y también para los profesionistas que aplican esto. Entonces, lo que yo hago actualmente es hacer volumetría macro con injerto de grasa y lo menciono como un tema de marketing para mis pacientes que cualquier refinamiento, alguna línea, algo que haga falta corregir, lo haremos como un refinamiento con un relleno con ácido hialurónico y realmente las pacientes lo aceptan bastante bien. Ya se comentaron un poquito de las estadísticas de ISAPS, esta es la más reciente del 2018, y como ustedes ven, el inyectar grasa en la cara y el inyectar o el aumentar grasa en el glúteo es una de las 10 primeras prácticas en el campo de la estética de nuestra especialidad. Entonces, definitivamente tenemos que dominar la técnica y haciendo justicia a la cuestión histórica, pues el primero, porque fue en los años 70 que fue el pionero en todo esto, fue nuestro queridísimo doctor José Guerrero Santos, que publicó también el primer artículo de hacer un facelift combinado con grasa, que hoy en día es lo que hacen grandes cirujanos como Timothy Martin y que finalmente llevó a otro nivel la calidad de resultados en cirugía facial. Hoy en día tenemos muchas opciones en cuestiones de que ha habido una evolución y hay mucho más conocimiento respecto a la grasa. De hecho, ya hay una asociación internacional que se llama IFATS, que hace un congreso anual precisamente para saber todo relacionado con medicina regenerativa. No es exclusiva de los cirujanos plásticos. Aquí yo puse grandes representantes que han revolucionado la técnica, como ya lo comentó Laura. Sidney Coleman probablemente fue el primero en hacer una sistematización, pero luego, bueno, Kotaro Koshimura para ver cómo se adhiere la grasa, Patrick Tonar, Alexis Berpel, Roger Curry con sus infiltraciones de grasa en mamas, Peter Rubin y, bueno, nuestro queridísimo Steve Coe, que también ha usado el nanograph a manera de ungüentos o de mesoterapia. No voy a ahondar mucho en la cuestión celular porque Laura lo explicó perfectamente bien, pero simplemente recalcar que los tejidos envejecidos pueden mejorar
a través del efecto que tienen las células STEM y las células regenerativas que están dentro de la grasa. Las verdaderas propiedades en la pigmentación, en la mejoría de los tejidos, tienen que ver con la fracción estromal vascular, y hoy en día esta fracción vascular estromal es la que se combina incluso con adipocitos, con el nanofat, con el PRP, para lograr resultados extraordinarios que, recuerden, los rellenos desafortunadamente no tienen. Ahora, traté de recopilar los puntos más importantes de la técnica, por eso verán algunas slides en inglés y otras en español. Traté de hacer una mezcla que fuera lo más didáctica posible. Y bueno, sabemos que hoy en día las asociaciones más importantes no han podido lograr que haya un consenso de cuál es la mejor técnica de lipoinjerto facial. Sin embargo, todos sabemos que la técnica requiere de una secuencia de pasos, de la recolección, de la obtención, de la preparación y de cómo vamos a infiltrar esta grasa. Todos ustedes saben de estos pasos. Aquí lo único que yo quiero recalcar es que después de hacer una revisión sistemática de la literatura, se concluye que no hay en tema de dónde obtener la grasa un sitio favorable para que aumentemos la viabilidad. Se ha hablado de que si la tomamos dentro de la grasa que está de las rodillas mejora, o si la tomamos del abdomen. La realidad es que podemos tomar la grasa de cualquier sitio, y si es un sitio accesible es mejor. Respecto a la obtención de la grasa, este es un punto muy importante y ha sido uno de los avances principales, y es en lo que nos tenemos que fijar cuando nosotros vamos a comprar nuestro instrumental básico para hacer este tipo de procedimientos. Tenemos obviamente que obtener esta grasa con una aspiración a baja presión, eso ya lo sabemos, pero lo que confundimos a veces es que nos fijamos en el largo, en el ancho de la cara. Es la punta donde está el tamaño de los orificios de las cánulas. Esto tiene que ver con algo que se conoce como el shear factor, que es un factor de cizallamiento cuando pasa la grasa a través de estos orificios. Esta foto que ya nos presentó Laura tiene su sustento en un artículo de Kotaro Koshimura, en donde nos dice, si nosotros obtenemos la grasa con orificios que son grandes, lo más probable es que vayamos a tener una necrosis central porque no logremos que la grasa se revascularice. Sin embargo, si obtenemos grasa a través de cánulas que tienen orificios más pequeños y la inyectamos en bolos más pequeños, lo más probable es que tengamos una eficiente revascularización. Esto vale la pena recalcar que es un principio que aplica no solamente al área de la cara, sino que es importante que lo apliquen también en el área de mamas y de glúteos, porque muchas veces piensan, ¿por qué tuve necrosis grasa? ¿Por qué se me formó un absceso? Pues simplemente porque no seguimos esta regla, y esta regla debemos aplicarla en cualquier área corporal. Llegamos al punto probablemente de mayor controversia, y el punto de mayor controversia es la preparación. No hay un consenso y creo que todo mundo hemos evolucionado. Tengo 15 años de haber egresado y finalmente empecé a hacer el procedimiento de la grasa decantándolo, pero ahora sabemos que es sumamente importante remover todo el líquido y todos los restos hemáticos que se encuentren en las muestras de tejido adiposo que nosotros recolectamos, precisamente para que no solamente haya una mayor permanencia de nuestros adipocitos, sino que el efecto bioquímico que tienen las stem cells y el sistema, la fracción estromal vascular realmente se puedan comunicar. Un ejemplo muy sencillo es si tratamos de hablar en una habitación donde estamos muy a distancia, como ahora nos recomiendan con el COVID, pues seguramente no nos escucharemos muy bien. Eso es lo que hace el líquido y la sangre en una preparación de la grasa. Pero si nosotros la removemos y nos aproximamos, pues también esas células van a tener una mejor comunicación. Entonces, como conclusión de estos estudios tan revolucionados, es que tenemos que centrifugar y tenemos que lavar la grasa si queremos que nuestra grasa tenga una mejor integración y una efectividad en terapia celular mayor.
Aquí vienen dos artículos que tuve oportunidad de conocer a través de su autor, que es Regis Rocher. Lo trajo Emanuel hace algunos años y me encantaron sus estudios. Él no es cirujano plástico, pero el estudio lo escribió Laura. Midieron realmente cuáles eran los parámetros correctos de la centrifugación. Y se llegó a la conclusión de que los parámetros correctos no eran los que habíamos estado utilizando por años de manera empírica, porque fueron los que de una manera honesta, pero sin fundamento científico, nos dio Coleman, sin saber que las revoluciones de 3000 por minuto a 3 minutos sí dañaban la grasa. Pero bueno, ahora con los parámetros correctos que ustedes ven aquí, 2000 revoluciones por minuto, 1 minuto y el lavado de la grasa, nosotros podemos mejorar definitivamente nuestros resultados. Para infiltrar la grasa hay que tener reglas muy claras y muy básicas. Lo primero es ser gentiles. Tenemos que ser gentiles con nuestros tratamientos faciales. Segundo, que es algo que recalcó muchísimo Laura en su presentación, no podemos infiltrar grasa si no tenemos las herramientas mínimas necesarias para poderlo hacer de la mejor manera. Tenemos la obligación de conocer cuáles son los alcances de nuestros injertos de grasa, saber que podemos tener diferentes tamaños. Tenemos que tener una visualización clara de dónde podemos poner esta grasa. Y lo más importante, tenemos que ser elegantes y conscientes con nuestros resultados y tratar de evitar sobrecorregir. Como se mencionó al inicio, pues la sobrecorrección era una práctica frecuente porque había hasta un 50% de absorción de la grasa, pero si nosotros logramos minimizar esto a través de una técnica depurada que utilice también tecnología, pues lo que podemos hacer es utilizar cantidades justas con resultados finos a largo plazo que no necesiten deformar la cara de alguien por una sobrecorrección. Actualmente, si yo hablo de los promedios de grasa que aplico a mis pacientes, no superan más de 30 cc's. Y hemos visto artículos de pacientes, sobre todo de hace unos 20 años, que se les aplicaban 100 cc's y era una cantidad tan importante que después vemos los artículos de Val Ambros y vemos esas caras hiperhinchadas, deformadas, porque finalmente son pacientes que subieron de peso. Si nosotros no queremos tener este efecto a largo plazo, tenemos que ser muy conservadores con la cantidad de la grasa que utilizamos. La técnica multiplanar es algo que a mí me encanta porque, al igual que los rellenos, podemos tener grasa de un tamaño macro, que es estructuralmente profunda, precisamente para dar soporte a las estructuras. Tenemos grasa de menor tamaño que se llama micro, que es la que utilizamos de manera superficial en arrugas un poquito más finitas, cuando queremos trabajar los labios, son áreas muy delicadas donde no queremos que se nos forme ningún nódulo, como el área infraorbitaria. Y finalmente el recurso del nanoinjerto o nanograft, que ya se describió, que no tiene componentes de células adiposas, simplemente las fracciones vasculares estromales y las stem cells. Creo que todo el mundo está familiarizado en cómo preparar este tipo de injertos. Ya nos presentó Laura las diferentes herramientas que tenemos. También tenemos hoy en día diferentes técnicas de aplicación. La técnica en abanico de múltiples pases, pequeñas cantidades, ya también es sustituida en los planos superficiales a través de inyecciones lineales como si fueran un relleno. Y bueno, hoy en día el nanoinjerto que se está aplicando también como si fuera una mesoterapia o incluso como un ungüento. Definitivamente Steve Cohen es alguien que yo admiro muchísimo. Él es uno de los que más ha popularizado a nivel mundial la técnica multiplanar y también es el primero que describió la utilización del nanoinjerto como si fuera un tratamiento tópico o de mesoterapia. Tenemos que estar definitivamente familiarizados con los compartimientos que en su día describirá Rorik, de dónde está la grasa, dónde se tiene que restituir y tener muy presente lo siguiente. Y este es un artículo que me encanta porque nosotros no somos inyectadores ni de rellenos ni somos inyectadores de grasa. Nosotros somos médicos que vamos a reconstruir y a embellecer una cara en función del conocimiento anatómico y lo más importante, y es el reto mayor, es lograr una mímica facial que sea normal.
A nadie nos gusta ver una señora perfecta, pero cuando le pedimos que frunza el ceño, que levante las cejas, que sonría, definitivamente tengo una cara bizarra y que no lo pueda hacer. Entonces, la miomodulación con rellenos y con grasa es sumamente importante. El factor que reduce, obviamente, cualquier problema a nivel vascular, pues es el conocimiento de la anatomía, de las áreas de riesgo y la depuración de nuestras técnicas quirúrgicas, y para eso, pues hay muchos talleres que se pueden dar. Estoy a su disposición. Emanuel alguna vez me ha invitado a algunos talleres, y digo, como un plus de Auvernia, sin que sea comercial, si en algún momento tú quieres, Emanuel, yo estoy dispuesta a hacer algún taller para ver cómo funciona todo esto a mayor detalle. Ahora bien, hablando del mejoramiento de la piel, como ya lo mencioné, pues actualmente el NanoFat se aplica como si fuera una mesoterapia o como un ungüento. Este es un resultado cortesía de Patrick Tonar, y si ven, obviamente es un cambio increíble. Si ven, el transoperatorio es horrible. A mí me espantaría ver así a una paciente, pero me queda la duda, y se los digo honestamente, ¿qué tanto es el NanoFat? Porque aquí le ponen NanoFat, le hacen peelings, le hacen láseres, y en realidad es la combinación de muchos tratamientos los que finalmente nos pueden llevar a una mejoría de la piel. Entonces, algo que me encanta, aunque no es parte de esta práctica, pero lo utilizo muchísimo, es que cuando yo quiero darle mantenimiento a las pacientes y no quiero estar sacando grasa ni preparando NanoFat, utilizo las ampolletas revitalizantes de NSTF, que gracias a la tecnología actual desde hace un año la podemos aplicar justamente en la zona que queremos con este tipo de agujas, de una manera más fácil, sin tener que estar tomando grasa a cada momento. Obviamente detrás de esto hay bibliografía. Yo no hago nada que no tenga soporte de medicina basada en evidencia. Creo que tenemos que ser muy honestos con lo que ofrecemos, y es un recurso que ha funcionado muy bien. Comparativamente, el uso del NSTF y el NanoGraft, por lo menos en mis manos, que no soy dermatóloga y que me reservo a eso sin usar peelings ni láseres, prácticamente yo veo que es el mismo, excepto para cuestiones de pigmentación en la parte infraorbitaria, que ahí sí creo definitivamente tiene que ser un NanoGraft. Ahora, nuestro peor enemigo de la técnica, y esta era una causa por la que muchos decían, no, a mí la grasa no me gusta, tiene muchos potenciales riesgos, en fin, creo que era muy relacionada a no tener las herramientas correctas, a no tener clara la sistematización de la técnica, y finalmente creo que hoy en día nuestro único enemigo real se llama reabsorción de la grasa. Entonces, para poder mejorar nuestros resultados, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para disminuir el porcentaje de reabsorción de nuestra grasa. Y la principal recomendación en este sentido, pues, es utilizar sistemas tecnológicos ya preparados, avanzados, que tienen un sustento científico para lograr finalmente que nuestra reabsorción sea menor. Probablemente si haya una curva de aprendizaje, y en buenas manos, en manos expertas, muchos reportan que la reabsorción puede ser de hasta el 40%, pero hemos visto y les puedo corroborar que con el uso de estos sistemas sí se puede reducir a un 30%, que es un 10% muy significativo, en donde ustedes valoren en qué quieren que invierta su paciente, en un sistema de alta tecnología que va a garantizar un resultado a largo plazo, o ustedes quieren estarlo reoperando para ponerle constantemente o continuamente grasa porque se les reabsorbió o porque no pudieron prever el resultado debido a que es el único enemigo que todavía tenemos en contra. Les voy a presentar un video. Este video es precisamente del uso del microfield, de cómo utilizamos este sistema. Yo hago mucho este procedimiento con anestesia local. Laura ya nos comentó que la gilocaína obviamente no es a favor de la viabilidad de la grasa. Sin embargo, cuando hacemos una técnica que implica el lavado de la grasa, no vamos a tener ese problema. El problema es cuando ustedes inyectan la grasa que toman bajo anestesia local sin haberla lavado.
Entonces, en esta paciente lo que yo quiero demostrar es la importancia que tenemos primero de dibujar las áreas que vamos a tratar. Esta paciente es una paciente joven, 30 y tantos años, que tiene un vector negativo, por eso se ven ojeras muy marcadas. En este tipo de pacientes no podemos decirles, por favor, señora, espere a que tenga 60 para poderle ofrecer un lift. No, podemos hacer estas pequeñas correcciones con un tejido natural propio que finalmente le va a dar un resultado a largo plazo. Las células adiposas que se logren integrar no son células que vayan a ser temporales, sino van a ser células permanentes, de tal manera que el mantenimiento después de haber hecho un tratamiento macro con grasas seguramente van a ser cantidades muy pequeñas de rellenos o de grasa para mantener un resultado que de entrada va a ser muy agradable. Tenemos que marcar, como lo ven ahí, todas las zonas, de preferencia con una luz indirecta en diferentes posiciones, para que vean exactamente dónde la paciente va a necesitar volumen. Vuelvo a insistir, tienen que ser muy conservadores. Aquí vemos el kit del sistema de microfilm, que ya nos lo presentó Laura. Nosotros preparamos nuestra solución tumescente con solución Harman, media ampolleta de adrenalina en 500 mililitros. El sistema trae las cánulas para poder hacer la tumescencia, trae las cánulas con los orificios correctos, múltiples, de más o menos 2 milímetros para poder hacer la extracción con jeringas de 10 o 5 cc, con una presión atmosférica de menos de 5 para no producir el shear factor. Se tiene que remover básicamente el líquido. Esta es la primera parte de la técnica, hacer como una decantación. Después, toda la cantidad de grasa que nosotros obtenemos la ponemos en los tubos que se van a centrifugar. Esta es la centrífuga que ya viene programada. Ustedes lo pueden hacer manualmente o también ya tiene la programación con las 2000 revoluciones por minuto. Extrae el sobrenadante de líquido, vuelve a hacer el primer lavado colocando solución Harman sin nada más para hacer una segunda centrifugación. Vuelven a repetir el mismo procedimiento de extraer la parte del sobrenadante y volver a infiltrar para hacer un segundo lavado y finalmente tener una tercera centrifugación. Es importante considerar que con estos sistemas tienen que tomar el doble de la cantidad de grasa que ustedes tienen previsto inyectar. Si la ven, ahí está montada la grasa ya en las jeringas Lower Lock de un cc. Este es un procedimiento en donde se hace un bloqueo intraorbitario. En los sitios de punción se inyecta un poquito de gilocaína simplemente para que no haya sangrado. No es un procedimiento molesto para las pacientes. Y finalmente, ya preparando sus injertos macro, micro y nano, ustedes empiezan a trabajar en las áreas de acuerdo a lo que ustedes marcaron. Ahí aplicamos la grasa por debajo del músculo intraorbitario. Aquí es muy importante, vean el bloqueo digital. Esta zona que parece tan intrascendente es la que tiene accidentes vasculares de ceguera en algunos casos por no hacer un bloqueo digital. Aquí es como manejamos el surco nasogeniano en un plano profundo y después en un plano superficial, como si fuera un filler. No tenemos prácticamente más de 6 abordajes. Este es el resultado inmediato y este es el resultado finalmente pasando 6 meses. Obviamente, ese resultado lo podemos perfeccionar cuando nosotros le decimos a las pacientes, 9 meses, que, ok, si ya tenemos pasados 3 meses el resultado final donde ya no hay inflamación y vemos que faltaron algunas áreas de rellenar o que faltaron un poquito de volumen, ustedes toman la decisión. Prefiero poner nuevamente grasa después de 4 meses en una cantidad menor o, lo más recomendable, mejor hacer esos refinamientos con un poquito de relleno y finalmente lograr el resultado que nosotros queremos. Es mejor ser conservador siempre a pasarse de la cantidad de grasa que ustedes infiltren. Esta es una paciente que hicimos en un taller de microfilm y vemos nuevamente cómo era una paciente joven, pero que tenía muy marcada la ojera. No se le hizo blefaroplastía. La verdad es que tenía un vector negativo también y al colocar grasa por debajo de los párpados
logramos mejorar el resultado. Este es el resultado sin maquillaje para que ustedes vean cómo la grasa con esas propiedades regenerativas ayuda a la calidad de la piel y ayuda también a la pigmentación de la piel. El postoperatorio tiene que ser muy amable para estas pacientes. Esta es una paciente que si está Isela conectada, pues le mando muchos saludos. Son pacientes que, como ustedes saben, tristemente son agredidas por exparejas y quemadas con ácido en la cara. Y he tenido la oportunidad de trabajar con ella, a esta paciente, y vean el cambio, obviamente considerando que también tiene tratamientos con aparatología por parte de Isela. Vean cómo la grasa con una sola infiltración logró mejorar la calidad de las cicatrices, la textura de la piel, el contorno facial, la pigmentación, y con resultados que realmente a mí me parecen maravillosos. Usamos mucho esta técnica también para pacientes de cirugía reconstructiva. Este es un caso de una paciente de Parry-Romberg, donde la mitad de la cara pierde volumen, pero igual nosotros podemos hacer la aplicación de grasa. Mi principal problema a lo largo de todos estos años era precisamente la reabsorción, como creo que lo es para todos ustedes. Y sí, empecé a utilizar el sistema de microfilms porque hizo más consistentes mis resultados, más bajos mis índices de reabsorción y más consistente la técnica. Entonces, ahora la mayoría de las pacientes que van conmigo van como si fueran a aplicarse un relleno para hacer un embellecimiento facial que se vea bonito. Algunas les complementamos con rellenos en áreas específicas muy puntuales. Labios es una parte que a mí me gusta, sobre todo si es un perfil de labios, trabajarlo también con un relleno. Y su mantenimiento con el NSTF. Hay pacientes que definitivamente necesitan una cirugía, pero no están listas, no quieren, les da temor someterse a una intervención, entonces les aplicamos grasa y logramos prácticamente un 30% de su mejoría facial, combinada con otras técnicas que mejoran la calidad de la piel, la toxina botulínica, vuelvo a insistir, algún relleno para hacer un refinamiento y su mantenimiento con NSTF, que también es muy bienvenido para las pacientes. Aquí vemos también que la grasa en casos muy puntuales nos permite llegar a corregir algunos detalles, sobre todo en cuestión sobre resecciones nasales, etc. Entonces, como ven, son recursos, es un recurso que tiene capacidad impresionante para resolvernos una cantidad de problemas que no podríamos hacer de otra manera. Finalmente, bueno, mis favoritas obviamente son estas pacientes que sí quieren hacerse una cirugía, que sí quieren ponerse grasa, que sí quieren hacerse todo, que no hay restricciones, ni psicológicas ni económicas para poder hacer lo que quieran, que le dan manga ancha, porque realmente la calidad del resultado que podamos lograr pues va avanzando en la medida de que nosotros podamos hacer este tipo de cosas, ¿no? En conclusión, obviamente podemos mejorar los resultados. Quien no haga grasa, creo que es momento de que aprenda una técnica que llegó para quedarse, que sustituye la aplicación volumétrica masiva y creo que no tiene justificación de cantidades exageradas de rellenos de ácidos hialurónicos. No tenemos que estar peleados con la combinación de tratamientos. Creo que podemos usar grasa en su justa medida, rellenos en su justa medida y terapia de mantenimiento en su justa medida, porque también desde el punto de vista de marketing, el tener a nuestros pacientes cautivos con tratamientos de mantenimiento es algo muy importante. Para hacer el injerto de grasa sí hay que cumplir con los requisitos de tener el instrumental adecuado. Ya saben dónde conseguirlo. Me debes por el comercial, Emanuel. Y bueno, hacer una técnica adecuada es lo más importante. En los principios básicos, nos guste o no, es lavar y centrifugar con los parámetros correctos nuestros injertos de grasa. Ustedes, si no pueden hacer esta técnica, pues háganla de la manera tradicional con decantación. Lo único que deben de esperar pues son resultados probablemente con una mayor reabsorción, menos predecibles, pero igualmente lo pueden hacer. Sin embargo, si se animan a mejorar, los resultados tienen que usar tecnología un poquito más avanzada. Hay que reducir al mínimo el porcentaje de reabsorción de nuestra grasa.
utilizando sistemas adecuados. Ya vieron, Laura lo presentó, algunos artículos donde comparativamente nos demuestran cuáles son los mejores. Esto no es un acto de fe, todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en medicina, basada en evidencia, que realmente sean efectos que podamos medir. Yo estoy midiendo mis propios índices de absorción y de resultado con las pacientes, y por eso me atrevo a compartir esta práctica, porque creo que lo que estoy utilizando ahora mejoró mis resultados, que ojalá ustedes también lo pudieran hacer. Queremos resultados naturales, queremos resultados duraderos, queremos resultados estéticos y queremos unas pacientes que sonrían y que tengan una mímica facial normal. Emanuel, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. A toda tu audiencia, yo sé que hay gente conectada, no solamente en México, sino también en otros países. A mi amiga Patti Ontalía desde España, que me pidió el link para ver esta sesión. Y bueno, Emanuel, felicitarte porque desde hace muchos años creo que fuiste el pionero en crear una familia Auvernia, y es una familia multiespecialidad donde he tenido oportunidad de conocer gente maravillosa que admiro, que sigo y que aprendo muchísimo. Entonces, Emanuel, muchísimas gracias por habernos permitido formar parte de tu familia Auvernia. Gracias a todos. Pues es un gusto y saludos a todos los doctores del NetNet. Ahí vemos el doctor Durán, que empezaba apenas y ahí creo que se conocieron. Es un gustazo con nuestro líder Master Coach Bruno Reynal en Cozumel en el 2015. Efectivamente, necesitamos un poco de fat grafting para corregir esos añitos que pasaron. Gracias por esa espectacular conferencia. Gracias a Laura de Hilario. Muchos comentarios y saludos. Empezamos con las preguntas. Antes que nada, Dianita López dice espectaculares como siempre. Naín Maldonado, un abrazo a Laura de Cancún. Paula Arroyo y Luisa Hurtado, tus fans, te mandan un fuertísimo abrazo y dicen cuándo hay un taller con la doctora. Así que saludos hasta el Rubén Leñero, a Lía y a todos los residentes de cirugía plástica que están ahorita, muchos de ellos en el triage. Así que un pensamiento a todos. Empezamos con algunas preguntas de las básicas. ¿Qué tipo de anestesia local recomiendas o recomiendan en lugar del alido, ya que las caras infiltradas generalmente se hacen con anestesia local? ¿Quién quiere contestar? Yo sí uso lidocaína, pero uso lidocaína simple para hacer los bloqueos intraorbitarios e inframentonianos. Y lo único que uso con Hilocon es con una jeringa de insulina solamente en los sitios donde voy a hacer la punción de acceso. Y siempre lavar la grasa. Obviamente, si es una paciente que va a cirugía, pues lo ideal es no tomar el injerto de grasa con lidocaína, pero si hacen el procedimiento con anestesia local, como es mi caso, pues definitivamente no lo pueden evitar, ¿no? Sí. También mandan saludos la doctora Denise Hernández, que dice, como siempre, espectaculares las dos. Y Martín Vasconcelos, desde el ABC, les mando un abrazo a sus dos colegas. Muchas perlas importantes para aquí. La doctora Valenzuela también. Valenzuela, un abrazo a las dos. Pregunta Hernán, ¿cuánto tiempo te toma de principio al fin, Laura, un procedimiento de lipofilling facial o un lipofilling corporal usando AdipSculpt con el procedimiento que describiste? Tú, Laura, y tú, Berta, ¿cuánto tiempo tardan con ese procedimiento? Yo con el de lipofilling corporal, la verdad es que la primera vez sí nos tardamos, yo creo que en promedio 1 hora más de lo que normalmente nos tardamos con una abdominoplastia, porque fue el enseñar al equipo, al ayudante, al instrumentista, sobre todo el tema de centrifugación. La centrífuga, los rotores sí son estériles, la parte externa no. Por fortuna ya viene programada, entonces nada más el circulante es el que tiene que estar como manejando los botones de la centrífuga, pero todo lo que es interno, el rotor, las jeringas, eso lo hacemos nosotros. Entonces fue 1 hora más, la siguiente vez ya ha sido menos, ¿no? Yo creo que eso, 45 minutos a 1 hora más, considerando que han sido las primeras veces. Ok. ¿Tú, Berta? Bueno, yo no he tenido oportunidad de utilizarlo en cirugía corporal, sin embargo en cirugía facial sí, y varias veces, y el promedio de tiempo con una técnica ya muy sistematizada es de 1 hora y media. Todo. Ok, incluyendo esta técnica y el inicio y el final. Perfecto. Recomiendan obviamente hacer eso en un ambiente estéril de un quirófano.
o preguntan si se puede hacer de forma ambulatoria. ¿Qué opinan? Yo normalmente los he hecho con tratamientos como liposucción o abdomino y obviamente son quirúrgicos y los dejo el tiempo de hospitalización que se requiere mínimo de 24 horas para lipo y para abdomino o combinadas 24 a 48 horas. No he tenido, no se me ha presentado el caso de hacer algo en consultorio donde nada más implique, no sé, tal vez alguna reconstrucción de alguna zona facial o algo muy específico. ¿Tú recomendarías, Berta, siguiendo los lineamientos de cirugía plástica segura, hacer procedimientos de grasa en general, independientemente del cual ambulatorios fuera de un quirófano o no? No, es un procedimiento quirúrgico menor, pero es un procedimiento quirúrgico. Entonces, definitivamente, debe de ser en un lugar adecuado, con infraestructura correcta. Creo que la única diferencia de hacerlo con local, sedación o anestesia general es la cuestión de la sensibilidad del paciente a la anestesia, pero sí definitivamente tiene que ser un quirófano formal, con todas las condiciones necesarias, pero ambulatorio si quieren hacer este procedimiento de una manera más frecuente, ¿no? Muy bien. El doctor Escudero manda un saludo a las dos y pregunta quién quiera de las dos contestar. ¿Qué cantidad de solución de Hartmann lavan la grasa? ¿Con qué cantidad de esa solución? ¿Usted otra? Pues el sistema, cuando usas el microfilm, viene el tubo, tú remueves el líquido que primero decantas, cuando centrifugas remueves el excedente de líquido que hay ahí y vuelves a llenar el tubo a su máxima capacidad. Realmente no se lava con demasiada solución. Insisto, yo no lo he usado en corporal, pero en facial son cantidades pequeñas, probablemente 10 mililitros, 11 mililitros, lo que sea necesario para volver a llenar el tubo antes de volverlo a centrifugar. Excelente. Sí, en el corporal las jeringas vienen graduadas a 50 a 60 mililitros y como es incremental, va de 10 en 10, ya cuando termina el pistón ya no aspira más y entonces la decantas y literal ponen la cantidad de solución fisiológica necesaria para aforar las jeringas y puedan entrar a la centrífuga. Entonces va a depender Igual, también de tu técnica y de tu succión antes del lavado. Así es, lo ideal es que salga la jeringa llena para pues, aprovechar el tiempo porque, por ejemplo, en el medium trae 4 jeringas incrementales, es decir, hasta que tenga las 4 listas, lo ideal para ahorrar tiempo es que las metas juntas. Las de máximo volumen traen 6, entonces vas sacando las jeringas llenas, vas aforando y las metes a la centrífuga. Excelente. Y eso es como el primer lavado. El segundo lavado, yo creo que se va como un 30-40% de la cantidad y la vuelves a aforar con solución fisiológica, igual hasta el tope de 50 mililitros. O sea, son 3 lavados, recordamos, ¿no? Hasta 3 el lavados. tercero incorporar, el tercero puede perdonarse si ya lo ves así amarillito, tal cual como les muestran las fotos. Una grasa de libros. Berta, una pregunta sobre la vasoconstricción que sucede cuando haces infiltración local en sitios de inyección. ¿Influye en la viabilidad de la grasa en esa zona? No, por la cantidad de gilocaína que se aplica, que es apenas es más bien para generar una hidrodisección donde va a entrar la aguja, pero no es infiltrar el tejido con una solución con anestésico, es simplemente para que no sangre y que no le duela, finalmente considerando que si el procedimiento es con anestesia local, pues tenemos que hacer bloqueos nerviosos, nada más. Muy bien. El doctor Oscar Salmián te manda un fuertísimo abrazo y dice, hagamos más talleres donde todos podamos aprender. Y dice, yo pongo la clínica y la doctora Berta el talento para que hagamos nuevas sesiones. Doctora Hurtado, ya tienes la clínica donde hacerlo en Palmas con el doctor Salmián y la doctora Berta para explicarte. Y podemos con nuestras dos ponentes hacer muchos talleres pasando eso y regresando al contacto. Un saludo a ti, Oscar. Hablando nuevamente de cirugía plástica mexicana, pregunta el doctor Robledo, que te manda un saludo desde Chiapas. ¿Qué opinas de su premio de innovación en la AMCEPER y de su técnica y de su instrumento que inventó en México para todo un procedimiento cerrado, seguro de filtración de grasa? ¿Lo pudiste ver?
Claro que lo conozco. Bueno, él es un genio, digo, dentro de nuestro campo también hay uno que otro innovador que tiene una genialidad increíble. Y bueno, él, Emanuel, yo creo que conoce su sistema. Tiene un sistema de decantación, sobre todo para cirugía corporal, en donde agregó un factor adicional de movimiento en el decantador para tratar de eliminar la mayor cantidad de líquido posible. Es un sistema muy eficiente, obviamente creo que le ha faltado encontrar el patrocinio adecuado para poderlo hacer de manera masiva, pero a nivel corporal a mí me encanta ese sistema, creo que cumple con los requisitos que hablamos de que tiene que ser grasa limpia, grasa que no tenga restos hemáticos, que no tenga líquido. Entonces, pues una felicitación para mi querido amigo hasta Chiapas y ojalá ese sistema pronto lo veamos en venta. Muy bien, habrá noticias. Les podemos decir algo respecto a lo que tú empleaste y me encantó. El paralelo que hiciste, pregunta Hernán Reyes y saluda y dice que él sigue usando mucha grasa y combina con los ácidos hialurónicos que a veces en varias capas, sobre todo en la parte muy superficial, tienden a tener nada de comparación con el uso de la grasa. Digamos, uno no sustituye a la otra, que es un poco lo que dijiste. Regreso a ese comentario y el paralelo que hiciste entre el macro, micro, nano, que en mi cerebro empezó a germar una idea. Si eso aplica para rellenos en rheología, si aplica para grasa, y Laura y tú nos hicieron una demostración enorme de que pues, el tamaño del adipocito va a depender de cómo lo sacas y cómo lo subdivides y lo conservas como un órgano que vas a trasplantar. Si eso también sucede con los implantes, ahorita que está muy de moda el tema pues, células anaplásicas grandes, ¿qué sucede en esa dicotomía de macro, micro, nano y la posibilidad de entender que cada una tiene su consecuencia en el biofilm, cada una tiene su consecuencia en su perennidad? Pero hablando de grasa específicamente, ¿cuál es el factor que hace que la grasa permanece? ¿Es la vascularización? ¿Es la cantidad? ¿Cuáles son los factores de permanencia de la grasa? ¿Quién primero, Laura? Adelante, empiezas Laura y después terminas, Berta. Sí, principalmente es a nivel celular, debe sí tener una fracción vascular del estroma, es decir, debe tener células madres. Se ha visto que tienen factores parácrinos que favorecen la vascularización. También es importante los factores que ya vimos desde el tipo de cánula, el no utilizar anestésico local y la forma en la que se infiltra, varios fases, diferentes niveles, para que se pueda completamente vascularizar del tejido que está circundante. Recordemos que esto puede pasar hasta el transcurso de un mes, es decir, el mismo paciente puede tener necrosis de grasa y tener el mismo volumen inicial de cómo se colocó. Entonces, como comentaba la doctora, se va haciendo una necrosis central, pero a fin de cuentas ese volumen se va a perder. Perdón. Entonces, sí requiere mucho la cantidad, la forma de aplicarlo, el hacerlo con los puntos que vimos para favorecer una supervivencia mayor y evidentemente ya se ha demostrado que si llevan células del estroma vascular, entre ellas las células madre, favorecen la supervivencia. Ok, ¿tú, Berta? Yo lo resumiría en 3 cosas muy importantes. Primero, evitar el shear factor, el factor de cizallamiento de la grasa. Segundo, eliminar la mayor cantidad de líquido y sangre posible. Y tercero, el no sobreinyectar, que esto es algo muy frecuente en el área de glúteos o a veces en el área mamaria. Y Roger Curry lo explicó perfecto. Si nosotros aumentamos la compresión y sobrepasamos el límite de una cavidad que tiene cierta restricción, vamos a producir una necrosis grasa, no por un efecto de revascularización, sino por un efecto de isquemia, de compresión de estos tejidos infiltrados. Entonces, no hay que sobrepasar la cantidad de grasa que ponemos, hay que eliminar la mayor cantidad de líquido y de restos hemáticos para que se pueda integrar y sobreviva mejor.
y hay que evitar todo lo que implique cizallamiento de la grasa. Muy bien. Una de las últimas preguntas, ¿qué tanto agregas al procedimiento al paciente usando técnicas que implican un device de sistema cerrado como ADIPSCULT? ¿Cuál es el sobrecosto y cómo de alguna forma, aunque Laura empezó a contestarlo, tú, Berta, cómo lo vendes finalmente al paciente más allá de la comodidad para ti de no rehacer un segundo procedimiento de corrección a posteriori? ¿Cuál es tu forma de posicionarlo y más o menos cuánto representa ese sobrecosto en tu cotización a la paciente o al paciente? Bueno, creo que todo el mundo en su práctica tiene pacientes de diferente posibilidad económica. Lo importante es siempre mencionarle al paciente qué es lo mejor para lograr un mejor resultado más predecible a más largo plazo, aunque implique un costo un poco mayor. Si hay pacientes que definitivamente por algo no lo puedan pagar, también les hacemos el procedimiento como Alejandra, la paciente que presentamos, porque ella no le cobramos absolutamente nada, ¿no? Y tampoco le vamos a decir, si no tenemos esto, no le hacemos ningún procedimiento, no. Pero es muy importante sustentar lo que vendemos en una cuestión de credibilidad en cuanto a resultado y con una base científica de fondo. Creo que los pacientes lo que quieren es no estarse reaplicando la grasa. Obviamente, si tú le dices, pero seguramente vas a necesitar otra segunda infiltración o una tercera, porque la cantidad de grasa que se va a absorber pues va a ser mayor. ¿Por qué no mejor le apostamos a que sea un solo procedimiento en donde el resultado a largo plazo sea un poco más consistente? En el caso del kit para cara, no quiero decir precios porque no me quiero equivocar, pero se me hace un costo bastante alto para este device médico que finalmente nos ofrece todas las cánulas que tenemos, que necesitamos y que muchas veces los cirujanos no tienen, porque para hacerse de las tulip y de acá y de allá se necesitan muchas compras que a veces dices, pues no las tengo todas. Si no tienes el instrumental adecuado, ahí tienes el kit que te va a evitar problemas de contaminación, que te va a evitar reoperaciones. Entonces creo que es algo que vale la pena por un costo muy, muy razonable. Muy bien, doctora, ¿sí? Sí, gracias. Oscilan los precios entre 6 y 11 mil pesos, según si es el micro, el macro medium o el macro full. Son precios que hoy creemos que como todo, ¿no? Es como lo vendes. Es en un país con 750 Starbucks, tenemos que aprender de cómo darle valor a nuestro trabajo. Y ahí quería terminar diciéndoles, antes que nada, gracias. Una última pregunta sobre el SVF, el famoso Stromal Vascular Fraction. ¿Cómo lo miden y cómo ustedes anticipan cuál podría ser el porcentaje, si es tan predecible o no de reabsorción o no? ¿Cómo lo evalúan, Laura? Pues, de acuerdo a los artículos, es decir, es parte del tejido adiposo, ¿no? La forma de medirlo, cuantificarlo, eso ya se hace a nivel in vitro en laboratorios, pero la forma de cuidar ese estroma es justo con centrifugando la grasa, lavando la grasa, con lo que ya comentó la doctora, de una cánula adecuada para la lipoaspiración, otra adecuada para la lipoinfiltración. Ya es como una forma de garantizarlo. Digo, para garantizarlo al 100% tenemos que tomar tal vez una biopsia, hacer el conteo celular o algún otro tipo de procedimiento, pero a nivel práctico esa es la forma en la que se puede garantizar una buena calidad de tejido. Lo que decía la doctora Berta es de pasar de un 40 si haces todo muy bien, aunque sea artesanal, con tus herramientas actuales que incluyen plantación o centrifugación o filtrado o los depósitos, lo que sea, y eso aumentarlo de un 20-30% hasta un 10% más, que es el porcentaje del incremento que representa 10 puntos porcentuales de reabsorción del 40 al 30, que ya es un salto que tú decías un poco más, que permite sí evitar, uno, sobrecorregir, que es lo que quieres evitar, y dos, volver a hacer un procedimiento en un tiempo corto para la pérdida post procedimiento. ¿Es correcto, Berta? Así es.
de Excelente. lo que se trata Pues, es de ser más predecible en tus resultados, más consistente, precisamente para que el resultado que tú puedas ofertar a tu paciente pues sea con cierta o tenga garantía de alguna manera, ¿no? Es importante ofrecerle a los pacientes seguridad, calidad y garantía. Finalmente, la mayoría de los pacientes pues les gusta eso, ¿no? excelente. Estamos terminando esa presentación, ya van 34 minutos que están las doctoras, 33 ya de un minuto 33 de conexión. Es muy grato haberlas tenido en ese escenario, aunque sea virtual, nos da gusto vernos y saludarnos a distancia. Todos y todas las doctoras mandan un saludo y felicidades, la doctora Diana Ceseña y muchas otras que se conectaron, como decías, de Latinoamérica y hasta España. Gracias por la hora tardía allá. Un saludo a toda España que nos enriquece con muchos ponentes y intercambios y colaboraciones como las que están haciendo en redes tú, Berta, con ella hace muy pocos días. Así que muchas gracias nuevamente, Berta, Laura. A nombre de Auvernia Online Virtual Education les queremos agradecer y decir que hoy no se pierden a las 6 un científico muy querido desde Colombia, John Gaviria, nuestro dermatólogo, para la segunda parte del capítulo Hay esperanza, antioxidantes y probióticos en tiempos de COVID, con su corrección, afirmación, infirmación de lo que nos decía aquí mismo, empezando Online Virtual Education Auvernia hace algunas semanas a las 6 en punto. Estará con nosotros John Gaviria desde Manizales, Colombia, y el programa sigue en toda la semana. Recordemos que en Auvernia se puede ver la repetición en YouTube. Muchos y muchas de las doctoras nos preguntaron, pues en Online Virtual Education está en el YouTube Auvernia Oficial. No dejen de seguir a Berta y a Laura en sus redes, en sus Instagram que les pusimos hace un momento. Y descargar sus diplomas, evaluar nuestros ponentes. Necesitamos saber qué ha gustado, qué ha fallado y en qué podemos. Entonces, descarguen sus diplomas en auvernia.mx/registro. Esa plática no deroga. Podrán sacar su diploma firmado por las doctoras, nuestras titulares el día de hoy en ese segmento para cirugía plástica. Nuevamente un fuertísimo abrazo. Gracias a todo el equipo técnico, Yair, Diana, Adriana, Brandon, Pancho, Karen, que hacen ese programa posible. Gracias al equipo de los distribuidores autorizados de Auvernia que están en todo el país, fieles, trabajando con ustedes mano a mano, aunque sea ahorita vía remota. Seguimos operando normal para trabajar en no dejar que haya necrosis en el flujo de dinero en nuestros ingresos. Podemos hoy en día con una plataforma en línea también y varias otras soluciones seguir operando, aunque sea a distancia con sus pacientes. Interactuemos más, doctoras. Aprecio mucho que decir de medicina regenerativa. Seguramente temas donde tendremos que invitar biólogos y otro tipo de científicos a hablarnos de la grasa visto desde un microscopio, porque ahí empieza la historia de la absorción o no absorción de la grasa desde su revascularización en su trasplante. Entonces es un tema muy grande. Les agradecemos habernos aportado su ciencia y su tiempo. Laura, Berta, hasta Toluca y la Ciudad de México les mandamos un fuerte abrazo. Síguenos en Auvernia Oficial en Facebook, Instagram y YouTube. Hashtag Quédate en casa con Auvernia. Un abrazo a las dos y a toda la cirugía plástica mexicana, latinoamericana y mundial. Y pronto tendremos más temas, implante con grasa y otras cosas, desde Dubái y otros lados. Les adelantamos que seguimos buscando temas de relevancia para todas y todos. Aprecio su tiempo y que estén muy bien, doctoras. Hasta luego. Gracias, Emanuel. Gracias, Laura. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Damos por terminada esa transmisión. Nos vemos a las 6 de la tarde. Mismo día, otra hora con John Gaviria. Hasta el rato. Gracias. Bye bye. Cuídense mucho.